Bien, buenas tardes. Vamos entonces a hacer la explicación de la matriz financiera, proyectando en términos prácticos en qué consiste. Básicamente, como emprendedores tenemos que desarrollar esta matriz financiera de la siguiente forma. Aquí ustedes van a tener en la primera pestaña el menú. El menú corresponde a cada uno de las pestañas que están en la parte inferior, ¿cierto? Hay 4 pestañas en rojo, que básicamente son las pestañas que nosotros debemos de diligenciar para el proceso, ¿sí? Donde se encuentran los costeos, los activos, los gastos, la nómina, etcétera, etcétera, ¿cierto? Aquí, en este menú, hay una explicación de cada uno de esos datos. ¿Qué se les sugiero yo? Por ejemplo, colocar aquí el nombre de la empresa. Por ejemplo, si la empresa se llama Juan Carlos Luján, ¿cierto? Asesorías, por ejemplo. Yo le coloco aquí el nombre de la empresa o la unidad de negocio que desarrolla pues esa actividad productiva. Vamos entonces a la primera pestaña de costeos donde nosotros vamos a desarrollar el proceso. ¿Listo? Aquí por ejemplo hay pues básicamente un ejemplo de un vestido, ¿cierto? En donde por ejemplo se utiliza primera medida, el primer ítem es una tela, todos utilizan botones y un elástico, ¿cierto? 3 materias primas, ustedes van eh, colocando aquí las materias primas con la presentación, las cantidades, el costo por presentación, para poder determinar el costo de la materia prima. Es importantísimo tener esto aquí. Y sobre todo aquí, qué cantidad se utiliza en la elaboración, por ejemplo, este vestido. Se dice que 1,5 metros de tela, 10 botones y de elásticos medio metro, 0,5, ¿cierto? Aquí colocamos el nombre. Si yo tengo un lote, por ejemplo, no voy a hacer un solo vestido, porque no es un proceso artesanal, sino que es un proceso industrial, entonces puede ser que yo coloque aquí 100 vestidos si así lo quiero, ¿cierto? 100 vestidos, entonces para esos 100 vestidos, ¿cuánta tela se va? Aquí decimos que es 1,5 metros, entonces aquí necesitaría yo 150 metros tal vez de tela para hacer esos 100 vestidos, ¿cierto? Botones son 10, entonces si voy a hacer 100, entonces serían, ¿cierto? Por 100, eso me da 1000 botones. Entonces así voy yo calculando y la matriz me va calculando específicamente el costo de la materia prima, ¿cierto? El costo por presentación, pues 15.000 pesos me cuesta la unidad y por los 150 metros, pues 2 millones, ¿cierto? Al final esta matriz pues, hace una sumatoria automática de todos los elementos que utilicé en mi elaboración del producto, ¿cierto? Y lo coloco aquí. ¿Listo? Esto aplica bien para un producto o un servicio, ¿cierto? Listo, aquí tenemos un vestido como ejemplo. Colocamos aquí un margen de seguridad que es importante pues tener en cuenta dentro del proceso. Ese margen de seguridad básicamente se refiere a lo que estamos viviendo pues de incrementos o fluctuaciones en el precio, ¿cierto? Por lo regular hay una tendencia al alza de los precios en el mercado de las materias primas. Entonces, pongámosle un colchón de seguridad para menguar un poco esa variación o esa volatilidad en los precios de esas materias primas. Entonces, pues yo ahí tengo un 5%, pero yo puedo colocar 8, o le puedo colocar 3, o le puedo colocar 10, ¿cierto? Lo que ustedes quieran. Voy a dejarlo en 10 como parte de este proceso, porque pues las telas, los botones y los elásticos vienen importados y el dólar sube, entonces es importante tener en cuenta este aspecto. ¿Listo? Entonces aquí nos da un costo total, la sumatoria de todas estas materias primas que se utilizaron. Aquí se utilizarían 75 metros, por ejemplo. Aquí me dice que el costo total de esta prenda, de este lote de 100 unidades, es de 2.788.000 pesos, incluido ese desperdicio, y por unidad 27.880, ¿cierto? Después que viene dentro de estos costos variables, de cada uno de esos productos es el costo de la mano de obra. ¿Qué hay que tener en cuenta en el costo de la mano de obra? El tiempo de elaboración efectivo, o sea, cuánto realmente yo me voy a gastar de tiempo para poder elaborar, por ejemplo, esas 100 prendas, ¿cierto? Supongamos de que en una producción continua, cada prenda tiene un tiempo de ciclo, ¿cierto? Se suma 1 minuto por hacer esto, otro minuto por hacer lo otro 1 minuto por hacer esto, lo otro, ¿cierto? En un sistema productivo,
línea, ¿cierto? Por proceso, un taller. Se pueden ir haciendo paso por paso. Supongamos que el tiempo de ciclo de cada prenda es de 5 minutos y que como voy a hacer 100 prendas, entonces 5 minutos por 100 prendas, este es el total del tiempo de la mano de obra de elaboración de esas 100 prendas, y que la asignación salarial de cada uno de los operadores es el salario mínimo legal mensual vigente que está en este momento en nuestro país, en Colombia, $1.000.000. Esta matriz automáticamente nos agrega las condiciones mínimas legales que debe tener una persona, o sea, prestaciones o sociales, como por ejemplo la seguridad social, el auxilio de transporte, la cesantía, las vacaciones, la prima legal, los intereses a las cesantías y demás. Está incluido aquí en un factor prestacional que es el de 1.59. ¿Eso qué quiere decir? Que esta persona de $1.000.000 al mes nos cuesta a nosotros como empresarios, emprendedores, $1.590.000. El mínimo, el tiempo total laborable de estas personas es 240 horas mínimas al mes. Y aquí se determina un precio, un costo, perdón, por hora, 6.625, 110 pesos costo por minuto y 1.84 costo por segundo. Sabemos aquí que son 500 minutos, ¿cierto? Que tenemos aquí. Ahora, nos hace el cálculo directamente a cada una de las prendas, al lote. Si fuesen en este momento, a ver, este está unido a, tiene que estar unido a los minutos, o sea que es, sí, G31, aquí está, por G38, ¿cierto? Nos dice que hay un costo de 58.114 pesos por prenda. Estoy hablando pues del borrador, que son 500 minutos, porque es ya la elaboración de esas 100 prendas, pero tal vez sea mucho más. 500 minutos están prácticamente en un solo día, tal vez sea mucho más tiempo. Eso es lo que nosotros tenemos que calcular. Me dice que por cada prenda el costo por unidad son 580 pesos. Esto que yo quiero que ustedes tengan en cuenta aquí es que es un costo, ese costo que yo estoy sacando aquí es simulado, no obedece a ninguna realidad. Por favor, tenganlo en cuenta, a ninguna realidad. Entonces, para que por favor lo tengan. ¿Qué nos está diciendo? Que está producir una prenda a la mano, por costo, el costo de la mano de obra es 581.14. Después vienen los costos indirectos, que son aquellos costos que están involucrados dentro del proceso de producción y son indispensables para poder lograr la producción de esos, en este caso, por ejemplo, vestidos. Creo que no los podemos pues como determinar a ciencia cierta cuánto cargarle a ese costo, a ese costo del vestido. ¿Sí? Aquí está, por ejemplo, los guantes desechables, los tapabocas, elementos de protección personal, el mantenimiento mecánico del sistema productivo, los consumos, por ejemplo, en servicios públicos, los insumos de limpieza, ¿cierto? Entre otros tantos que pueden estar involucrados en un sistema productivo como el de la elaboración de un vestido. Entonces aquí tenemos nosotros una cantidad usada, lo que se consume al mes. Por ejemplo, me gasté 2.000 pesos en guantes desechables y tapabocas, me gasté 350.000 pesos en mantenimientos de las máquinas de coser. Consumos de servicios públicos en energía eléctrica me llegaron 550.000 pesos y el agua también ahí está incluida. Y los insumos de limpieza, jabones, detergentes, desinfectantes, etcétera, etcétera, me gasté 150.000 pesos. Todo esto es ejemplo, no obedece a ninguna realidad. Suponiendo aquí que yo produzco al mes vestidos, por ejemplo, por 1.500 unidades, entonces colocaría aquí 1.500 unidades para que automáticamente se prorrateen, si así se llama el concepto, se prorrateen los elementos que se utilizan dentro del sistema productivo. Cada sistema productivo es diferente, hay que analizar cuáles son los costos en los que se incurre en el área de producción si se tiene o de servicio indirectos. ¿Listo? Entonces aquí nos dice que un indirecto adicional, costo adicional por indirecto de 701.333. Aquí hay otro margen de seguridad, vamos a colocarle el 10%. Quiere decir que este indirecto me va a sumar 779 pesos por prenda producida. Acá cuando subimos un poco vamos a ver un resumen de esta tabla, esta gran tablita que está aquí. Y nos dice a ciencia cierta cuánto me costaron las materias primas, cuánto me costó la mano de obra, cuánto me costó los indirectos y lo suma.
me dice que el costo de ese vestido son 29.249 pesos. Tengo una política, es ganarle el doble de mi costo al producto, ¿sí? Entonces se dice que la ganancia son el 50% y el precio de venta, pues obviamente aquí sería 58.498, que sería pues 58.500 pesos, ¿cierto? Si no tengo impuestos, le puedo colocar aquí 0, ¿cierto? Si tengo impuestos, tengo que pagar el IVA del 19%, pues entonces la venta de ese producto sería de 69.613 pesos. ¿Listo? Esta es básicamente la primerita parte de esto, ¿sí? Cuando hacemos un servicio, por ejemplo, un servicio de peluquería, entonces es corte de cabello, supongamos, corte de cabello, hombre. Listo. ¿Cuántas unidades vamos a hacer en el lote? Pues aquí no hay más, no es como este, sino una sola unidad, ¿cierto? La presentación la puedo dejar en 0, ¿cierto? ¿Y qué materias primas puedo usar? Por ejemplo, el shampoo. Para la prestación de este servicio, el shampoo. Shampoo y desechables. Algunos desechables, un kit desechables puedo colocar aquí. Kit desechables. ¿Cierto? Shampoo, kit desechables, acondicionador, por ejemplo. Listo. Y una cuchilla. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el champú, la presentación, supongamos que lo compro por litro, ¿cierto? El kit de desechables los compro por kit también. Sí, un paquete, pongámosle aquí, paquete de 1000. El acondicionador, pues obviamente también lo compro por litro. Lo coloco aquí. Las cuchillas es una caja, por ejemplo, de 50 unidades. Sí, como para tener el referente. Entonces el costo por presentación, supongamos que ese champú me cuesta 15.000 pesos, ¿cierto? El litro, el paquete de kit desechable por 1000 unidades me cuesta 25.000 pesos. Estoy hablando en cantidades que estoy aquí exponiendo. Hay una relación cercana entre cómo se costea un producto, cómo se costea un servicio. Miren ustedes que entre uno y otro hay muchas similitudes, ¿no? Hay mucha similitud. Aquí yo estoy digamos que destacando cuáles son las cosas que yo utilizo dentro de mi proceso. Supongamos que el acondicionador también cuesta lo mismo que el champú, ¿cierto? Y la caja de cuchillas cuesta 7.000 pesos. Estoy hablando en borrado. ¿Listo? Entonces, con esta información yo ya tengo aquí la información clara. La unidad de medida utilizada en la fórmula, sí, o en el uso, pues, supongamos de que aquí utilice yo son mLs, ¿cierto? En el kit desechable yo utilizo son unidades, ¿sí? En el acondicionador también utilizo mLs, ¿sí? Y en la cuchilla también utilizo unidad, ¿cierto? Entonces aquí dejo marcadas esas unidades. Es súper importante tener clara cuál es una unidad de medida que utilizo. Cantidad a usar en cada prestación de servicio, en la ejecución del corte de cabello. Supongamos que me gasto 2 ml, ¿sí? 2 ml de shampoo, igual que 2 ml de acondicionador, un kit de desechables y media, ¿cierto? Media cuchilla. Recuerden que eso trae, pues, una cantidad diferente. Entonces aquí ya voy a hacer la cálculo del costo por unidad de medida, que es, tengo que sacar este costo, ¿cuánto me cuesta 1 mililitro? Entonces yo sé que si 1 litro lo compro a 15.000, esto lo divido entre 1000, ¿cierto? Y me da la cantidad, ¿cierto? Si yo compro paquetes de 1000 por un paquete de 1000 kits, ¿cierto? Desechable y me cuesta 25.000, entonces yo divido estos 25.000 entre las 1000 unidades y ahí tengo cuánto me cuesta ese kit. El acondicionador, la misma fórmula que utilicé en el shampoo, quiere decir que compro esto en 15.000, lo divido entre 1000, ¿cierto? Y la caja de cuchillas que trae 50 unidades, o sea que trae 100, entonces estos 7.000 los divido entre 100 y me da el valor de cada una de estos pedacitos de cuchilla.
Si ustedes ven, el costo de todos estos insumos, estos consumibles, es 120 pesos, muy barato, ¿cierto? Pongo un 10% de margen de desperdicio, pues, o de margen de seguridad por desperdicios, porque me devuelven el producto, porque tengo que volver a usar o utilizo el doble, bueno, etcétera, etcétera. 133. Esa es la diferencia entre el costeo de un producto, ¿cierto? Tangible o un servicio. La diferencia fundamental radica básicamente en la forma cómo se estructuran los costos, ¿cierto? Los costos de materia prima en el producto son mucho más relevantes que la mano de obra en ciertos casos, ¿no? No todos, pero en ciertos casos. Es lo más general. Mientras que la prestación de un servicio, la mano de obra, que es la especialidad de la persona, es lo más costoso. Esa es como la gran diferencia entre uno y otro. Supongamos que un corte de cabello se me toma 25 minutos, ¿cierto? Y esta persona se gana 1.000.000 de pesos, el mínimo, coloquémosle ahí. Claro que yo le puedo colocar a esa persona 2 millones de pesos, porque es mano de obra especializada. Supongamos si no son 25 y no 45, ¿cierto? No, pongámosle 25 minutos solo corte de cabello, ¿cierto? Aquí tenemos nosotros, obviamente, el costo de esos 25 minutos me dice que cuestan 5.811 pesos, pero que esa persona por hora, con una asignación salarial de 2 millones de pesos, suponemos que ser peluquero y que eso cuesta en el mercado contratar un peluquero para tenerlo fijo, ¿cierto? Es 13.200. ¿Listo? Le voy a dejar exactamente los mismos costos indirectos, solamente por cuestión de ejemplificar. Y listo, ¿cierto? Supongamos que sean, no sean 6.000 unidades de, digamos que de servicios en ese sentido, sino que sean, por ejemplo, si yo peluqueo, sean 3, 4 clientes al día, ¿cierto? Y trabajo 6 días a la semana, 6 por 4, 24. Y yo, por ejemplo, trabajé 4 semanas al mes, que son 96 servicios que yo estaría prestando de corte de cabello, ¿cierto? Este en directo me pone un costo muy alto, obviamente hay que bajar esto. Podríamos colocar aquí, triplicar, ¿no? 500 servicios, digamos que aquí estos costos indirectos también están tirados a que hay manicura, hay pedicura, hay otras cosas, corte de cabello de dama, bueno, etcétera, cantidad de cosas, como para bajarlo un poco más. Listo, aquí tenemos un resumen del costo real de ese corte de cabello. Nos dice que ese corte de cabello para hombre cuesta 8.681. Supongamos que yo quiero tener un 60% de margen de contribución o de ganancias. Me dice, tienes que vender ese producto, ese servicio a 21.703, aproximados 22.000 pesos. Quisiera yo tener eso, ¿no? Lo puedo vender a 40%, lo coloco aquí. Bueno, ahí ya tienes que venderlo a 15.000 pesos. ¿Cierto? Si te queda. Pero esto todo es simulado. Esta es un ejercicio solamente para tenerles a ustedes la, digamos que la posibilidad de que lo, vea cómo funciona esta matriz. ¿Listo? Entonces, ejemplificando esas dos cosas, pasamos a la siguiente pestaña, ¿no? La pestaña de activos e inversión. En esta pestaña de activos e inversión, ustedes van a hacer una lista de cuáles son los activos fijos sobre los cuales han invertido. Por ejemplo, si yo tengo un restaurante, aquí coloco mi estufa, mi nevera, mi platón de lavar platos, el menaje, los tarros, todo lo que yo he comprado, los muebles para atender al público, todas las mesas, las sillas, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver aquí, ustedes tienen un ejemplo aquí. ¿Listo? ¿Y cuál es el valor comercial? O sea, en cuanto lo compraron en su momento. Si lo compré de segunda, bueno, colocas aquí el valor del costo que te salió ese artículo, ¿listo? ¿Cuánto compraste? La cantidad necesaria o adquirida, ¿sí? ¿Cuántos compraste? ¿Cuántos requerís? Y esto, después obviamente nos va a arrojar una cifra, pero también es importante colocar la depreciación, los meses a depreciar, ese valor. Por ejemplo, un juego de sala, ¿cierto? 120 meses. Miren ustedes acá que hay un cuadrito donde les explican básicamente cuánto tiempo tienes que colocar máximo de depreciación por cada uno de los artículos. Por ejemplo, en equipos mecánicos, ¿sí? El tiempo de depreciación son 10 años, ya 120 meses. Equipos electrónicos, lo máximo son 60 meses. Hablamos de computadores, celulares, tablets, equipos de sonido, cosas que están, televisores que son muy volátiles y que su tecnología
avanza muy rápido, máximo 5 años, eso que es bastante. Las empresas por lo regular están depreciando a 2, 3 años esos equipos. Edificaciones e inmuebles, eso sí se pueden depreciar a 20 años, o sea, 240 años. Entonces ustedes aquí, dependiendo de lo que tengan, en este caso, miren, un multimueble negro se depreció al máximo tiempo, 120 meses. Entonces, ustedes van colocando aquí ese tiempo de depreciación, ¿sí? Estos valores de depreciación aquí, dependiendo del caso de cada uno de esos, ¿sí? La financiación del proyecto, pues obviamente esto viene arrastrado desde costeos, en donde pues viene básicamente un costo de la materia prima real, ¿sí? Cuánto tenemos que invertir nosotros en materias primas, ¿cierto? Y colocan aquí usted en esta casita, en esta casilla de frecuencia de renovación de inventarios, cuántas veces pueden llegar a comprar al mes, ¿cierto? No, yo compro solamente una vez al mes, entonces aquí colocamos uno, no, pues yo compraría material estimado 2 veces al mes. Por ejemplo, los restaurantes compran al mes, a la semana 3 veces, entonces al mes compran 12 veces, entonces esa sería la frecuencia de renovación de inventarios, ¿cierto? Aquí para dejarlo como está. Eso es como lo que tienen que hacer aquí. Decoraciones y adecuaciones se necesitan para el sitio, porque este cuadro pues obviamente es de inversión inicial del proyecto. Una de las preguntas que siempre le hacen a los emprendedores es ¿cuánto requiere usted para iniciar el proyecto? Y por lo regular, lo tienen claro. ¿Listo? Dinero en caja para los que tengan que pasar de vuelta, ¿sí? De resto, estas casillas que están aquí en naranjita y verde son las que hay que llenar de esto. El resto no. Si yo voy a financiar el proyecto con bancos, entonces coloco aquí qué tanto este dinero total, por ejemplo, aquí me dice el proyecto se gasta 60 millones de pesos, de esos 55 millones de pesos son inmuebles y servicios. ¿Usted cuánto tiene? Supongamos de que no, yo tengo el 50%. O sea que de capital propio aquí se cambia, 50% necesitaría capital financiero de entidades financieras o de un inversionista, este valor, ¿cierto? ¿Cuánto? 30 millones de pesos. Si hay un capital financiado de un inversionista, de un banco, lo que sea, aquí se hace una simulación del plan de financiación y nos determina un pago, una cuota, ¿cierto? Por ejemplo, de 594.000 pesos por estos 30 millones con una tasa de interés específica y un número de cuotas especial. ¿Listo? Ese sería el plan de financiación, ¿sí? Si tenemos inversión inicial. Ahora, nos vamos entonces a ver la pestaña de gastos, ¿sí? Que está aquí, en donde nosotros podemos obviamente definir, por ejemplo, la nómina. La nómina está aquí. Esta nómina también está amarrada a esto. ¿Quién es la nómina? ¿Quiénes son la nómina? ¿Cuáles son los cargos de la empresa? Gerente, auxiliares, ayudantes, lo que sea, lo que ustedes tengan. Le pago auxilio de transporte. Recuerden que cuando se llega máximo a 2 salarios mínimos, les paga el auxilio de transporte. Se está obligado a pagar el auxilio de transporte. Si no, si sobrepasan los 2 salarios mínimos, no estás obligado a pagar auxilio de transporte. Colocas tu sueldo y obviamente él también te lleva de esta nómina a calcular realmente con la EPS, AFP, ARL, más otras prestaciones sociales, cuánto cuesta esa nómina al mes y me lo lleva acá los gastos. Miren que ahí aparecía 10 millones, acá aparece también 10 millones. Si pago arriendo, si pago servicios públicos, esta información como está en verde la puedo ir digitando. Mantenimientos y los pago, ¿sí? Miren que esto que está en blanco no. Financiero, la cuota, mire que la veíamos ahora, 594 en activos de inversión, mírenlo ustedes aquí. 594, me la trajo aquí, ¿sí? En positivo, obviamente, para poder que sume. Productos e insumos que yo necesite, por ejemplo, para el aseo de la oficina, ¿no? No uso los mismos que en producción. Aquí sí uso, por ejemplo, cosas que vuelan y demás. Entonces, es importante como tenerlo en cuenta. Esto aquí, estos gastos son administrativos, pero también están los gastos en ventas y comercial, la publicidad, ¿cierto? Si hago pauta en redes sociales, si tengo viáticos, si hago arrendamientos, servicios públicos, redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si le pago a alguien para que me haga post, ¿cierto? Y demás. Entonces, aquí colocaría esto, muy importante poderlo como definir. Y por último, pues viene el tema de la nómina,
Y con eso nosotros podemos hacer casi que todo el ejercicio de ejecución, ¿cierto? Del análisis económico y financiero. Entonces, de pronto lo más engorroso es el costeo, de resto todo es fácil, es papayita, pues si no ingresar información y él nos lleva aquí a una información de punto de equilibrio. Miren ustedes que yo hice aquí vestido y corte de cabello hombre, me lo trae directamente. Después, ¿qué hacemos? En esta casillita vamos a empezar a ingresar el promedio de unidades a vender o que se venden, ¿cierto? Entonces, de vestido, por ejemplo, aquí tengo 29, ¿no? Pero aquí voy a colocar, no, de vestidos vendí 85 unidades al mes. Y de corte de cabello hice 55, ¿cierto? Ya el resto es porque está inmerso dentro esto es un ejemplo que está ahí. ¿Listo? Aquí le puedo yo poner el precio de venta unitario, por ejemplo, el vestido lo voy a vender, no sé, 85.000 pesos y el corte de cabello lo voy a vender en 20. ¿Sí? Entonces aquí le coloco. Realmente aquí le coloco las cifras de los valores en venta. Y él a su vez, cuando todo esto esté en blanco, me hace los cálculos pertinentes, ¿cierto? Y me da un punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Un nivel de venta en dinero mínimo que yo debo lograr. Y el promedio del margen de contribución, o sea, la ganancia que me deja cada producto. Me está dando la venta de cada producto. ¿Cuántos productos tendría yo que vender en el mes o servicios? Aquí me dice 445. Si ustedes diligencian esto, le borran esta información que tiene aquí de ejemplo, él te lo va a calcular solo con los productos que vos hayas ingresado desde aquí, desde costeos. ¿Listo? Después vamos proyecciones. Entonces yo puedo proyectar, por ejemplo, venga, yo voy hacia arriba, ¿sí? Cuánto se vende en agosto, en julio, ¿cierto? Junio, julio, agosto. Bueno, yo puedo aquí colocar realmente cómo se comporta el año. Agosto, septiembre, octubre. ¿Sí? Supongamos de que los vestidos en septiembre se venden bastante porque es el mes del amor y la amistad. Entonces aquí voy a subir frente a agosto un 15%. Entonces pongo aquí 15%. Octubre se mantiene, entonces coloco un crecimiento del 0%. Noviembre disminuye, entonces, ¿cierto? Todo esto es borrador, ¿no? Yo estoy hablando de ejemplos, ténganlo en cuenta. Entonces le pongo menos 5. Diciembre, subió, ¿no? Suben las ventas 25% por primas. Listo, entonces él empieza a calcularme las unidades. Y aquí al final, pues obviamente me dice cuánto en dinero se vendería de cada uno de estos productos, miren, y cuál sería el costo de cada uno de estos productos o servicios. Listo, al final me da una tablita sencillita, un flujito de caja sencillito de los ingresos, menos los costos, menos los gastos que se describieron acá abajito. Y tenemos un resultado. Aquí dice que 29 millones de pesos quedaron. ¿Listo? Entonces, básicamente aquí terminar de hacer eso. Después de estas proyecciones, ya tenemos nosotros, miren que Juan Carlos Luján Asesoría aparece aquí, el balance de la empresa que leeríamos en conjunto y un PIG, un EBITDA, un estado de resultados muy sencillo, que me dice cuál es el resultado de la empresa, restándole los administrativos, las ventas y la producción, los gastos de producción. ¿Listo? Me dice a mí cuánto te queda. ¿Listo? Y listo, eso es todo. Con esto ya nosotros tenemos la posibilidad de hacer, por ejemplo, la evaluación financiera desde el punto de vista de la TIR, del beneficio-costo y demás. ¿Listo? Que eso lo analizamos en las asesorías personalizadas. ¿Listo? Entonces, esto es todo, compañeros. Básicamente, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Recuerden que aquí cada uno de estos, en el menú, pueden ustedes observar en qué consiste cada uno de estos pasos que nosotros estamos entregándoles a ustedes. ¿Listo? Un abrazo para todos ustedes. Espero sea esto de mucha utilidad y nos vemos pues en una siguiente oportunidad. Chao, chao.